continúan los cuentitos colmados de sabiduría. El alción y la tortuga. Al lado del alción trajo un día la corriente del río el cadáver de un ajusticiado. Bendito sea aquel que hace servir a los malos, después de muertos, para alimento de los buenos. Y se dispuso a comer de él, pero los buitres y las águilas que llegan se lo impiden, por lo que se ve precisado a abandonar su presa diciendo con el sabio: si bajo la tienda que te alberga y en tu mismo país llega a habitar un rostro desagradable, no vaciles, déjale tu tienda, y huye. Así sigue el pobre alción su triste destino, viendo siempre que los perversos y poderosos le arrebataban su sustento donde quiera que fuese y sin justicia. Hasta que, hastiado, traba amistad con una tortuga modesta e infeliz, dura por fuera y dulce por dentro, y con cuya noble compañía aprecia, al fin, el valor de la amistad de los humildes exclamando: ¿qué sería la vida sin amigos y sin las conversaciones con los amigos, y sin las risas y canciones con los amigos? El sabio es el que sabe encontrar amigos conforme a su temperamento, pues no se pueden considerar tales aquellos con quienes hay que tratar por razón del oficio. Tienen alas, pero no las utilizan, loor al Señor, que da riquezas a unos y pobreza a otros. Sus designios son sabios y bien calculados. ¿Cuántos pobres son ricos en sonrisas y cuántos ricos pobres en alegría? Y no se crea que Marrús ha agotado, ni siquiera reflejado, sino una pequeña parte del tesoro de apólogos, arrastrados desde la vieja India hasta la joven Europa por ese mezcladísimo aluvión que llamamos las 1001 noches. No hay publicación europea de la índole de los llamados en Francia magazines pittoresques que no tenga docenas, cientos de ellos. Sirvan de muestra los siguientes, que no tienen desperdicio, como vulgarmente se dice. Los tres amigos. Un hombre tenía 3 amigos. 2 de ellos le eran muy queridos, pero el tercero le era casi indiferente, aunque él le mostraba siempre la mayor adhesión. Un día el buen hombre fue llamado ante la justicia. ¿Quién de vosotros, les dijo a sus amigos, quiere venir conmigo a deponer en mi favor? Una terrible acusación pesa sobre mí. El primero de los 3 amigos, al instante se excusó de acompañarle. Tengo tanto que hacer hoy, dijo. El amigo segundo, aunque no con mucho gusto, le acompañó hasta las puertas del tribunal, puertas que no se atrevió a trasponer. Pero el tercero, en cambio, aquel con quien nunca creyera poder contar, entró con él ante los jueces, habló elocuentemente en su favor y testificó de su inocencia en términos tales que el acusado fue, en el acto, absuelto. El hombre tiene 3 amigos en este mundo, que se conducen con él de bien diferente manera cuando Alá le llama a juicio. El dinero, su amigo predilecto, le abandona en el acto, sus parientes y amigos le acompañan hasta el borde de la tumba. Solo sus buenas obras son las que le acompañan allende el sepulcro, y en el otro mundo deponen salvadoras en su favor. El cuervo y el gato de Algalia. El cuervo y el gato, grandes y antiguos amigos, se ven sorprendidos por el más fiero tigre de la comarca. Aquel se ríe del peligro volando sobre la fiera de la selva, mientras que éste, acosado, está a punto de sucumbir. Entonces el cuervo discurre la siguiente treta para salvar a su amigo, vuela lejos, al sitio donde posan los perros del ganado, y picándolos en la cabeza, vuela delante de ellos como dejándose coger. Así va llevando a los mastines hasta el lugar donde su amigo el gato va a caer bajo las garras del tigre, quien, al ver venir a la numerosa jauría, huye espantado. Este frívolo cuentecillo tiene de similares los mucho más perfectos siguientes que se conservan en nuestra literatura europea, a saber:
El estornino sediento, o más vale maña que fuerza. Un sediento estornino encuentra una botella llena de agua hasta la mitad solamente. Introduce primero su pico, sin alcanzar, por desgracia, al nivel del agua. Ante su suplicio a lo Sísifo, quiere romper el cristal de la botella, pero su débil pico no logra agujerearla. Por último, trata de derribarla para que el líquido se vertiese, mas, empresa vana. Porque el peso de la vasija resiste al pobre empuje de su alado cuerpecillo. Entonces recurre inspirado a este medio salvador, coger con su pico e ir depositando una a una en la botella las pedrezuelas del camino. Estas, al caer al fondo, fueron haciendo elevarse más y más el nivel del agua en la vasija hasta que, rebosando ésta, pudo saciar su sed al fin el estornino, quien exclamó triunfal: más vale maña que fuerza. El segundo de los cuentos a que aludimos es todavía más hermoso y de más oriental factura, aunque tampoco figure en la colección Marrús y sí en la obra Filosofía Yoga, del Swami Vivekananda, y es como sigue. La astucia de un visir. Cierto sabio visir, con justicia o sin ella, cayó en desgracia de su sultán, el cual le confinó en enhiesta torre de marfil. Allí, lejos de todo auxilio humano, discurrió para escapar de su prisión la siguiente treta: tráeme, si quieres salvarme, le dijo a su fiel esposa, que había venido a visitarle al pie de la torre, los objetos siguientes: una maroma, una cuerda de cáñamo, otra de fina seda, las 3 de la altura de esta torre, y también un escarabajo y unas gotas de miel. La amante esposa aportó al punto los objetos pedidos, aunque sin acertar a comprender su verdadera aplicación para la libertad del cautivo. Este tornó entonces a decirla: pone el escarabajo sobre la pared de la torre y untale las antenas con la gota de miel, después de haberle atado la hebra de seda a la pata trasera. La treta del visir surtió el efecto deseado, porque el animalejo, olfateando la miel, comenzó a caminar torre arriba hasta que, ya en la cúspide, cayó en manos del prisionero. Lo demás resultó facilísimo, como es de colegir, porque dueño del escarabajo, el visir lo fue también de la hebra de seda, a cuyo extremo inferior la esposa ató luego la de cáñamo y en fin la gruesa maroma que, sujeta en una de las almenas, le permitió descolgarse por ella sin ser visto y huir. El cuentecillo podrá ser más o menos verosímil, pero ¿cuántas veces no procedemos como el pícaro visir en las más insuperables dificultades de la vida y en las que la tenue hebra de seda de un sutilísimo pensamiento va tomando poco a poco grosores de cuerda y de maroma, quiero decir, firmeza y consistencia, hasta llenar el mundo con su influjo? Un juego de chiquillos hace descubrir el paralelogramo de Watt, base de toda la maquinaria moderna. La caída de una simple manzana a los pies de Newton es la hebra de seda, por la que asciende a la lucubración sublime de la gravitación universal, una imprudente bofetada de un oficial irascible dada a Bolívar en el puente de Toledo de Madrid. Le hace a este jurar venganza y le mueve a partir hacia las colonias americanas, donde pocos años después es proclamado el libertador, tras una gloriosa campaña emancipadora de aquellas hermosas tierras. ¿Quién puede dudar, después de esto, que lo grande se apoya en lo pequeño como de átomos se componen los más esplendentes mundos? Pero volviendo a las fabulitas de las 1001 noches intercaladas en el texto de Marrús, diremos que si algunas, por su rudeza e ingenuo sensualismo no son para leídas, otras son verdadera escuela de donaires, como la mejor de las novelas picarescas de nuestra literatura. Véase si no la siguiente de las babuchas fatídicas. Abu Qasem el Tamburí era un droguero célebre por su avaricia. A costa de 1000 acciones villanas había logrado reunir un considerable capital, del que el destino burlón hubo de privarle, merced, ¿quién lo diría?, a sus babuchas.
Porque es el caso que el odioso droguero tenía unas babuchas tan viejas, remendadas y claveteadas, que pesaban 1 quintal, causa de su perdición, como vamos a referir. Cierto día el buen Abu Qasem se decide a ir a la ano casa de baños, pero como estaba tan sucio, el bañero precisó emplear en él tanto tiempo que cuando terminó la faena ya no quedaba nadie en el establecimiento sino el cadí, quien, como es costumbre, había dejado a la puerta del baño contiguo sus magníficas pantuflas de cuero amarillo limón. «Alá me las envía, sin duda», exclamó el pícaro droguero, al par que le deja las suyas al cadí. Este, indignado, le hace dar 100 palos, amén de imponerle una fuerte multa. Exasperado Abu Qasem contra sus inservibles babuchas, causa inconsciente de su daño, las tira rabioso al mar, donde se enredan en las redes de unos pescadores, los que, al descubrirlas y reconocerlas como del droguero por lo sucias, le denuncian, haciéndole multar de nuevo y castigar. Queriendo ya deshacerse de las babuchas el droguero, va sigilosamente a enterrarlas en el jardín del Valí, donde es sorprendido por los guardias y castigado de nuevo por creer que buscaba algún tesoro, o maquinaba algún plan siniestro contra la autoridad. Entonces las tira al canal, pero arrastradas por las aguas hasta el próximo molino de por bajo destroza con sus clavos las muelas del artefacto, por lo cual es multado otra vez. Loco ya y sin saber qué hacer con semejantes alhajas funestas, las deja sencillamente sobre el terrado de su casa, donde un perro juguetón las deja caer desde la altura sobre una pobre vieja, a quien matan. Entonces el cuitado va solemnemente a depositarlas a los pies del cadí contándole toda su desventura, y el cadí le dice: «Tú, por siniestros caminos enriqueciste, ignorando que Alá, el gran retribuidor, nos hace pobres y ricos a su arbitrio. Vete, y no peques más contra él». El droguero, desde entonces, dando lo suyo a los pobres, fue un modelo de virtudes, muriendo en fama de santidad. El cadí y el buche o jumentillo. Los padres de cierta linda joven, necios y codiciosos, se la dan en matrimonio, y contra la voluntad de ella, al viejo y asqueroso cadí. Como era de temer, de allí a poco la esposa burla al marido con un joven amante, a quien avisaba la presencia o ausencia del cadí poniendo respectivamente un pañuelo blanco o un pañuelo rojo en el alféizar de la ventana. Pero un buen día, la pícara confunde los pañuelos, y al entrar el amante se da de manos a boca con el celoso cadí, el cual le encierra bonitamente en un arcón para echarle por la noche al río. Luego cambia de opinión y se lanza hacia el Aán como un loco en busca del Valí. La mujer se percata de la situación y, no pudiendo auxiliar de momento al amante, se va a la puerta del Aán, donde compra a una vendedora de garbanzos tostados su velo y su cesta vacía, con lo que se disfraza, y yendo a su casa liberta al amante al fin, poniendo en su lugar en el arcón a un buchecillo o asnito recién nacido. Vuelve luego rápidamente a la Aán al encuentro del marido y llama e invoca contra él a la justicia, lamentándose a gritos de la locura de su marido, quien, en su delirio, creyendo que se trataba de un amante, solo ha encerrado en el arcón a un mísero jumentillo. El marido, al verse así triplemente burlado, monta en cólera y cae víctima de la congestión, con lo que no hay que decir que, libres ya de él los amantes, no tardaron en desposarse legalmente, siendo felicísimos el resto de sus días. Renunciamos a transcribir otras fábulas más o menos infantiles y en las que se ve la mano ya de un pueblo simplón e ignorante, bien distinto del primitivo que avalorase con su saber el gran libro que nos ocupa. Pero no cerraremos este capítulo sin extractar algunas sentencias admirables de las que matizan aquí y allá estos cuentecillos, compendiando parte de la ciencia oriental que en el Corán resplandece.
Es uno de estos pasajes la disertación acerca de algunos puntos fundamentales religiosos, tales como el de la razón y la plegaria, que dice así: ¿cómo sabes que Alá existe? Porque mi propia razón no me lo demuestra. ¿Y qué es la razón? La razón es un doble don, innato y adquirido. La razón innata, intuición, es la que puso Alá en el corazón de los servidores escogidos para hacerles que caminen por la senda de la verdad. Y la razón adquirida es, en el hombre bien dotado, el fruto de la educación y de una constante labor. Pero, ¿dónde reside la razón? En nuestro corazón, desde donde se elevan sus inspiraciones hacia nuestro cerebro para allí establecer su domicilio. ¿Cómo aprendiste a conocer al profeta? Por la lectura del libro de Alá, por las sentencias que contiene, por las pruebas y testimonios de su divina misión. ¿Cuáles son los frutos de la plegaria? La plegaria verdaderamente hermosa no tiene utilidad terrena alguna. Es solo el lazo espiritual entre la criatura y su Señor. Puede producir 10 frutos inmateriales y mucho más hermosos que los tangibles: aclara el corazón, ilumina el semblante, complace al clementísimo, excita el furor del maligno, atrae la misericordia, aleja los maleficios, preserva del error, resguarda contra los enemigos, fortalece al espíritu vacilante y acerca al esclavo a su Señor. ¿A qué seguir con más apólogos de los de Marrús? El carácter más moderno y como sobrepuesta de ellos revela la acción de una mano posterior, un nexo, una caída hacia el hitopadesa como libro hecho para gentes inferiores, capaces de comprender la fábula pero incapaces de remontarse a la abstracción del símbolo, tanto que, de cualquiera de aquellos, a simbolismos como los que acabamos de ver en el barbero y el jorobadito, media un mundo, ese mundo que separa las castas sacerdotal o guerrera de las otras dos inferiores para las que los apólogos parecen hechos. Muchas de las parábolas de Jesús y de las de Mahoma son también, históricamente, verdaderos apólogos de índole y estilo oriental, adecuados a la barbarie e inferioridad mental de los pueblos a quienes las destinaron. El género pasó, en fin, a la Grecia clásica y a Roma para llegar hasta nosotros reducido al mínimo de originalidad y de mérito. Pero su verdadero carácter no ha sido comprendido en toda su plenitud por los pueblos europeos, pues que así como a las representaciones religiosas de sus dioses o santos las llaman imágenes y a las de los otros pueblos ídolos, siguen viendo apólogos en las fábulas de Esopo y ya no ven el apólogo en parábolas como las de los talentos, el hijo pródigo y el sembrador, que en esto de medir con una medida las cosas propias y con otra las ajenas son maestros de perfidia los infatuados pueblos nuestros, más atentos a desarrollar una cultura puramente material que a admirar esos refinamientos de la moral efectiva interior y de la justicia distributiva en los que tienen tanto que aprender de los pueblos del pasado, de los que se burlan como los chicos mal educados y de torcidas almas se burlan de los viejos, a quienes todo lo deben.